Tiene la palabra el senador Carlos Filisola. Gracias, presidente. Tengo que, en primer lugar, decir que este proyecto se trata luego de 7 años de haber sido presentado a esta Cámara y de alrededor de 10 años, 10 a 12 años, en que se comenzó un proceso de debate a nivel nacional entre diferentes sectores y diferentes organizaciones, más de 30 organizaciones que han trabajado de la sociedad en general con relación a este proyecto. Este no es un proyecto de Filisola o de Zayer, como por ahí se dice, proyecto Filisola. No, yo me hice cargo, estoy convencido, estoy plenamente convencido de esto, lo tuve desde el primer momento, cuando se acercaron, cuando hablamos, no solo cuando entró el proyecto acá, sino antes, cuando se hizo todo el proceso de participación ciudadana que tiene este proyecto. Este proyecto, que esto es bueno que lo diga, no se dijo aún y es en justicia corresponde que diga. Hay gente como Line Vareiro, hay gente como don Julio Fretes, discapacitado, quien ya ha fallecido, que fue el líder de los discapacitados en su momento. Hay gente como Mirta Vergara de Franco, o hay otra gente, no voy a dar todos los nombres, pero hay mucha gente que, o Hilda Mayereyer, por ejemplo, que hace muchos años, estoy hablando de 2 periodos atrás, no hablo del periodo anterior solamente, y no hablo de cuando se presentó aquí con la firma del senador Zayer y la mía, hace 7 años. Este proyecto hizo un proceso participativo y hizo un proceso en el que se le dio la posibilidad de opinar a todos y todas, los que están a favor y en contra. Hemos tenido numerosas audiencias públicas, reuniones, hemos tenido foros acá en Asunción y en todo el país, en el interior del país. Entonces, dicho esto, presidente, quiero decir que aquí no hay una cuestión que se ha hecho entre 4 paredes y solamente entre 1 o 2 senadores, sino es una cuestión en la que ha opinado la gente, mucha gente, y condensa esto lo que mucha gente, este proyecto de ley contra toda forma de discriminación, lo que mucha gente piensa y lo que mucha gente opina. Presidente, yo lamento que 7 años esto ha estado sin siquiera se dictaminen varias comisiones. Esto ha pasado a 4 comisiones, no ha tenido dictamen, más que en una ocasión en la Comisión de Equidad justamente firmó la senadora Franco, la senadora Vergara, nunca hubo otro dictamen y nunca se trató en plenaria, la primera vez que tratamos plenaria después de 7 años. Es un paso ya importante, yo considero que esto es plausible, que por lo menos se haya dictaminado en todas las comisiones, a favor y en contra, y que se esté tratando hoy en esta plenaria. En rigor, tenemos que decir que este proyecto de ley contra toda forma de discriminación está obviamente reglamentando el artículo 46 de la Constitución Nacional, que es muy claro, se opone a todo tipo de discriminación, habla claramente de que no puede haber discriminación y al mismo tiempo habla de que el Estado debe el Estado suprimir si hubieran obstáculos que hacen que existan discriminaciones. O sea que el Estado tiene la obligación de intervenir para suprimir los obstáculos que promueven las discriminaciones en sus diversos tipos, sus diversas formas. Y también nosotros hemos firmado una cantidad impresionante, muchísimos convenios como país. El Paraguay ha firmado convenios como país en donde se habla de legislar en la materia, en Naciones Unidas, en distintas instituciones, en distintos ámbitos dentro del foro de las Naciones Unidas mismas y también en otras instancias
internacionales. Y además, nosotros somos el único país de esta región que no tiene una ley contra toda forma de discriminación. La tiene Argentina, la tiene Brasil, la tiene Chile, la tiene Uruguay, la tiene Ecuador. No voy a citar ejemplos, no voy a hablar, no me voy a extender en esto, y ni qué decir otros continentes. Ustedes habrán visto cómo se combate el racismo o cómo se combate la xenofobia en otros países del mundo. Eso sale, ustedes habrán visto hasta en el fútbol, habrán visto cómo se hacen campañas contra la xenofobia, contra el racismo, contra la homofobia. Pero nosotros, claro, no tenemos siquiera una sola ley al respecto, que la propia misma nos pide que reglamentemos, que el Estado remueva los obstáculos para que no haya discriminación, de ninguna forma. Y las discriminaciones, yo no necesito leer, y si necesito le voy a pedir permiso, presidente, para si tengo que leer algo. Esto es, ¿qué es discriminación? Cuando se privilegia a alguien de manera obviamente ilegítima, o cuando se restringen los derechos de alguien, se limita, se le pone trabas, obstáculos a los derechos, a la posibilidad de que alguien tenga el mismo derecho que otro. Bueno, cuando uno hace ese tipo de preferencia o de limitación, estas son restricciones que a la vez producen discriminaciones, que está aquí claramente establecido en la definición de lo que es discriminación. Que, presidente, hay numerosas formas de discriminaciones, y aquí se habla solamente siempre de una discriminación que es también una discriminación, la de orientación sexual, la de identidad, por supuesto, es una de las discriminaciones, de la identidad de género, la orientación sexual, y tenemos la discriminación por discapacidad, por color, por etnia, tenemos la discriminación por aspecto físico, por partido político, por religión. O sea que hay una serie de discriminaciones que están establecidas acá, justamente tipificadas, para que se sepa claramente cuáles son las discriminaciones. Bueno, por otro lado, presidente, también por la edad, por el tema de la condición social, que sea una persona que tenga escasos recursos, otra que no, una persona que tenga muchos recursos económicos. Bueno, todas esas son discriminaciones que se hacen y son grupos que son discriminados en nuestro país. Presidente, acá lo que se pretende es que haya igualdad, o sea, que haya igualdad en el sentido de remover estos obstáculos, y sobre todo en los ámbitos más sensibles, como por ejemplo en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, ustedes no me podrán decir que no hay discriminaciones en nuestro país, que no hay discriminaciones cuando, por ejemplo, quiere acceder a un trabajo una persona que tiene discapacidad, o que tiene algún, o por una cuestión partidaria de un partido político, por una cuestión de religión, o de color, o de etnia, de un indígena, o una persona que tiene una orientación sexual, una identidad de género. Son discriminadas estas personas. Entonces el proyecto lo que plantea, para que se pueda hacer realidad lo que dice la Constitución en su artículo 46, es remover esos obstáculos y hacer que esas personas tengan igualdad de oportunidad, igualdad de derechos a la hora de acceder a un trabajo, a la hora de acceder a la salud, a la hora de acceder a la educación. Presidente, yo no me voy a extender mucho porque creo que está claro, hemos hablado muchas veces, por lo menos yo he hablado mucho, y no sé, el que quiere escuchar, escucha, el que no quiere no escucha, esto es libre. No, en serio, porque 7 años ya esperé, ¿verdad? Algunos nunca han leído en los 7 años, entonces bueno, perfecto. Presidente, por otro lado, aquí
en ningún momento se habla, voy a referirme a cuestiones que se dicen por ahí y que incluso se hacen comunicados de sectores, de ciertos sectores de la sociedad, que dicen acá se habla del matrimonio igualitario, del matrimonio gay, del aborto, se habla, y no es cierto. Yo siempre le pregunto a la gente, y he debatido en innumerables ocasiones este tema, este proyecto y otros, le pregunto, cítenme un artículo donde se diga que se promueve el matrimonio gay o que se pide, que se habla del matrimonio gay o el matrimonio igualitario, porque así se llama, o el aborto. Nunca nadie pudo contestar, porque no está. Este es un proyecto contra toda forma de discriminación. No tiene nada que ver con el matrimonio igualitario, no tiene nada que ver con el aborto. Atenta contra la familia. ¿Por qué va a atentar contra la familia? Cuando hay un miembro de la familia, justamente, que es discriminado, porque cualquier familia puede tener un discapacitado, puede tener una persona que tenga una orientación sexual X, la que fuere, puede haber una familia que tiene una persona que es de cierto color, o puede tener un aspecto físico determinado, y esa familia puede tener un miembro, y hay muchos casos, que está discriminada, o discriminada esa persona, discriminado. Lo que hace esta ley es justamente remover eso, hacer que pueda acceder a la salud, a la educación, al trabajo como cualquier otra persona. Somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos. Se acepta la diferencia, pero no se acepta la discriminación. Entonces, presidente, esto ayuda a que se fortalezca la familia. De lo contrario, se le deja a la exclusión, justamente, que una de las definiciones de la discriminación, la exclusión, se le excluye a esa gente y no tiene ningún instrumento de qué valerse para poder ser no discriminado. Para eso esta herramienta que se da, que es una de las herramientas para promover la no discriminación, este proyecto de ley. Presidente, acá se habla también, hablaron de que se limita la libertad de expresión, la ley Mordaza. Ahora salieron del tema de acusación, porque esto que dije recién, que es para el aborto, el matrimonio igualitario, cosa que no se puede. Además, usted como abogado, y muchos acá que son abogados saben, que yo por una ley especial no puedo ir en contra de lo que dice la Constitución Nacional. Si la Constitución Nacional prevé que el matrimonio, o sea, lo tipifica claramente, es la unión entre un hombre y una mujer, yo en una ley especial no puedo poner otra cosa, porque sería inconstitucional mi ley de entrada. Pero entonces ya no es solamente mala intención, sino es ignorancia. Presidente, por otro lado, el tema de que andan diciendo últimamente, ahora vi en las redes, y no sé, en las redes sociales, la ley Mordaza filisola, y hacer una firmata. Pero ¿qué Mordaza? La libertad de expresión está garantizada en la Constitución Nacional, presidente, y de ninguna manera acá se pone limitación. Si uno piensa de manera diferente en cuanto a la orientación sexual o la identidad de género, o en cuanto al color, o en cuanto a la etnia, o en cuanto a la discapacidad, o lo que fuere, estando esta ley en vigencia, pero puede hacer uso de su libertad de expresión, y puede decir, a mí no me gusta, yo estoy en contra, yo no estoy de acuerdo, y puede salir a la calle a hacer una manifestación. No está de ninguna manera eso prohibido acá, la libertad de expresión. Ahora, otra cosa es cuando se violenta y se discrimina, cuando se violenta la dignidad de las personas y se discrimina. Eso sí es lo que aquí se penaliza, pero se penaliza, también dicho sea de paso, previo proceso de denuncia, previo proceso el debido proceso, como en cualquier caso. Hay opción a la defensa, hay la opción, incluso en todos los casos, a un arbitraje previo,
y también, obviamente, a la participación de abogados que pueden estar defendiendo a las partes. Acá se garantiza un debido proceso cuando hay una denuncia, por ejemplo, de discriminación ante el órgano que es de aplicación, que es importante también decirlo, es la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Trabajo. El Ministerio de Justicia y Trabajo, que es el órgano de aplicación, a través de la Dirección General de Derechos Humanos, de Derechos Humanos, y la denuncia se puede hacer rápidamente ante la policía, ante la Defensoría del Pueblo, y se sustancia un proceso. Se sustancia el proceso, no es que se le en el día ahí cuando hay un acto discriminatorio se le condena a una persona. No es así. Y no es tampoco cierto que no tenga la libertad de decir que no está de acuerdo con algo una persona. Ahora, otra cosa es cuando alguien entra en una cuestión de discriminación, en algunos casos hay violencia discriminatoria, ¿qué es lo que ocurre en esos casos? Hasta hay hechos punibles que están tipificados en el Código Penal. Y, presidente, cuando una persona va contra la dignidad de otra, entonces sí se puede denunciar cuando comete hechos o actos discriminatorios. No en el caso de que piense diferente y lo diga y lo haga expresamente, incluso en la vida pública, en una marcha, que pueda decir no estamos de acuerdo con el matrimonio igualitario. Eso no se sanciona, está garantizada la Constitución, presidente. Entonces lo que aquí sí se sanciona es la discriminación y los actos y las actitudes discriminatorias que la Constitución misma pide que se sancione, y los convenios internacionales que hemos suscrito. Entonces, presidente, que no se diga ley mordaza, no es cierto. Que no se diga que no hay derecho a la defensa. Hay derecho a la defensa. La persona tiene todo. Acá hay un proceso de denuncia, se facilita la denuncia, y hay un proceso que se sigue con un órgano de aplicación en donde uno finalmente puede tener una pena, ¿cierto? Hay una pena, hay una cuestión penal, hasta 2 años de pena carcelaria, que ustedes saben bien que eso es excarcelable, o sea que 2 años es lo máximo que se plantea. Multas o cuestión administrativa dependiendo de qué tipo de discriminación sea y en qué forma se dé, ¿verdad? En dónde se dé. Presidente, termino diciendo que no puede ser que nosotros no legislemos en todo esto que tiene que ver con los derechos humanos. Finalmente esto tiene que ver con los derechos humanos. Y acá hay muchos sectores afectados y esto existe, es parte de nuestra realidad. Nosotros vemos que se discrimina, nosotros sentimos que se discrimina, tenemos gente conocida o recibimos denuncias de discriminación. Entonces tenemos que tener un instrumento que nos ayude a combatir eso. Y esta ley, este proyecto de ley está para eso. Presidente, no puede ser también que todos los países del continente y de otros continentes tengan un proyecto, tengan una ley contra la discriminación y Paraguay no tenga. Quiere decir que nosotros somos una isla, somos probablemente otro planeta, porque acá no hay discriminación. Sí, en todos los otros países del mundo, casi todos los otros países del mundo, y ni qué decir el continente. Entonces, presidente, tenemos que avanzar, tenemos que ir hacia adelante, tenemos que ir consolidando la cultura de la tolerancia, del respeto a los derechos de todos y de todas. Somos diferentes, pero tenemos que ser iguales ante la ley, iguales en las oportunidades, aún siendo diferentes. Eso se tiene que consolidar y este proyecto apunta a la igualdad, presidente. Entonces, yo lo que mociono concretamente, presidente, que se apruebe este proyecto con modificaciones, porque las modificaciones se han trabajado en todas las comisiones en forma conjunta, dicho sea de paso,
en forma conjunta, y la Comisión de Equidad con la de Derechos Humanos hicieron un mismo patrón de modificaciones para actualizar, más bien modificaciones de forma para actualizar el proyecto de ley, a debida cuenta que pasaron 7 años que esto se presentó aquí. El fondo es el mismo, obviamente, lo que pretende el objetivo es el mismo. Entonces, lo que mociono, presidente, es que se apruebe con modificaciones basado en las modificaciones que están establecidas en el trabajo que hicieron las comisiones de Derechos Humanos y de Equidad y Género, presidente. Miren, acá termino con esto. No se habla de ninguna otra cosa, de mordaza, de limitar la libertad de expresión, no se habla del matrimonio igualitario, no se habla de ninguna otra cosa que no sea la discriminación, la no discriminación. Y necesitamos que la gente se sienta apoyada por el Estado a través de esta ley, para que no mañana vuelvan a ocurrir cosas lamentables. Yo he recibido muchísimos datos de gente que le han dejado de lado, le han puesto en un trabajo con un estado de semi-esclavitud por ser un discapacitado, o por ser una persona pobre que no tenía recursos, o por tener una orientación sexual X. Tenemos que avanzar en un Estado democrático, presidente. Este proyecto de ley es una de las herramientas, no, obviamente con esto no es todo. Avanzar también es lo que quiere decir el respeto a los derechos humanos, presidente. Entonces, reitero mi moción de aprobar con modificaciones que están establecidas, sobre todo, podemos trabajar, si se aprueba aquí, ojalá se aprueben, los colegas y las colegas aprueben esto hoy, y podamos trabajar en base al texto de derechos humanos y de equidad y género. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Sayer, en virtud del artículo 148 que establece que el proyectista puede hablar antes que los demás senadores. Adelante, senador.